Ok, bueno, hoy entonces nos convocan las estrategias didácticas apoyadas en el aprendizaje colaborativo. Recordemos entonces que en la clase, en el webinar anterior, vimos las estrategias didácticas apoyadas o centradas en el estudiante. Hoy vamos a trabajar estrategias didácticas apoyadas en el aprendizaje colaborativo. Es muy importante que reconozcamos, como les dije anteriormente, en el webinar anterior, es muy importante reconocer que las estrategias, a pesar de que yo las tengo agrupadas de esta manera, hay algunas que pueden sufrir modificaciones y se pueden aplicar desde la lógica de otros contextos. En ese sentido, entonces, quiero invitarlos a trabajar algo de saberes previos. Quiero invitarlos entonces a que ingresen a kahoot.it. Lo pueden hacer desde sus dispositivos móviles o desde sus computadores, como ustedes lo prefieran. Kahoot.it. Puedes dejar la Kahoot.it. diapositiva, profe. Sí, espérame que ya la voy a compartir acá en... Perdón, voy a ubicarme de una vez en la página para que puedan ver. Kahoot.it y les va a solicitar un código. El código es 54 66 621. Muy bien, ya tenemos 7 personas conectadas. Muy bien. Bueno, falta por conectarse. Faltan algunas personas por conectarse para que por favor lo hagan y puedan interactuar con esta herramienta. ¿Alguien tiene algún inconveniente en ingresar? Que veo 14 personas conectadas, pero solamente 10 han ingresado a Kahoot. Bueno, vamos a iniciar con los que... bueno, vamos a esperar un momento porque hay personas que están ingresando. A las personas que apenas están ingresando, les pido que por favor ingresen desde sus dispositivos móviles o
desde sus computadores a esta dirección, kahoot.it, y ahí les va a solicitar un código, un PIN, que es este. Muy bien, esta herramienta nos permite hacer quiz de manera rápida, nos permite hacer actividades, por ejemplo, para hacer saberes previos, o también para hacer encuestas, dependiendo como de la posibilidad que cada profesor elija, si lo decide tener de manera gratuita, o también hay unas opciones pues pagas que dan diferentes posibilidades en estos procesos. Bueno, voy a iniciar entonces, y la idea es entonces que vayan, yo voy leyendo las preguntas y las opciones de respuesta. Para quienes no lo conozcan, las opciones de respuesta no van a aparecer en su pantalla, solo van a aparecer en mi pantalla, y ustedes van a elegir el color o la forma que se identifique con la respuesta. Vamos a iniciar entonces. Primera pregunta: ¿cómo se siente en la mañana de hoy? Feliz, motivado, indiferente, sensato. Disculpa, ¿y eso lo asocio con un color? Pues es que tú no vas a encontrar, las respuestas en tu equipo, las encuentras en mi pantalla. Entonces, No. por eso debes mirar el color en mi pantalla para que lo asocies con el color en tu pantalla. Ah, el asunto es que no me salen al mismo tiempo, ok. Sí, claro, sí te salen al mismo tiempo. Debes mirar las dos pantallas, la Claro, mía y la tuya. Es mejor, profe, es mejor, por eso era mejor haber ingresado de pronto de un celular o algo, porque estar cambiando entre pantallas en el computador, una para mirar las diapositivas tuyas y otra para Claro. mirar la pantalla donde está el coso online, pues es un poco complejo. Ah, eso sí es un complique. Pero bueno, Sí. mi celular no sirve para eso. Listo, ya, Bueno, entendido. O sea que si no respondes porque no pude ver las dos pantallas. bueno, gracias, Gloria Clemencia. Bueno, tenemos a 4 personas muy felices, 5 personas motivadas y 2 sensatos, ninguno indiferente. Continuamos. Bueno, Jason, vas muy bien. Vas de primero. ¿Cuáles son los recursos digitales que más ha utilizado en sus clases últimamente? Videoconferencia rojo, azul plataformas de aprendizaje, amarillo correo electrónico, verde todas las anteriores. Muy bien. Coinciden 7 personas en que todas las anteriores, excelente, y 4 personas que han utilizado últimamente la videoconferencia. Continuamos. Muy bien, Nancy y Walt van de primeros. Continuamos. ¿Qué es un ambiente virtual de aprendizaje? Rojo, un espacio de interacción; azul, un lugar de aprendizaje; amarillo, una comunidad de enseñanza; verde, un entorno de enseñanza y aprendizaje mediado por la tecnología. Excelente, súper bien. Es un entorno de enseñanza y aprendizaje mediado por la tecnología. Muy bien. Bueno, ahora Jason va tomando la delantera con el quiz del día de hoy.
La comunicación en los ambientes virtuales promueve. Rojo, la discusión. Azul, las habilidades sociales. Amarillo, la enseñanza. Verde, el aprendizaje. Bueno, la mayoría de ustedes indican que la comunicación en los ambientes virtuales promueve el aprendizaje. Todas las respuestas son posibles porque la comunicación en estos entornos promueve el proceso de discusión, promueve también la enseñanza, si lo vamos a hablar desde el sentido estricto del profesor, las habilidades sociales fundamentales y obviamente el aprendizaje. Muy bien, Walt. Habilidades hacen parte de los ambientes virtuales de aprendizaje. Rojo, e-learning. Azul, be-learning. Amarillo, aprendizaje móvil. Verde, MOOC. Bueno, aquí hay respuestas muy diferentes. Todas son consideradas modalidades de los ambientes virtuales de aprendizaje. El e-learning es concentrado únicamente en los procesos virtuales, es netamente virtual. El be-learning es combinado, donde hacemos procesos a distancia, virtuales y presenciales. El aprendizaje móvil está centrado en los dispositivos móviles y los MOOC, que son los movimientos de cursos abiertos, online y más. Muy bien, continuamos. En las anteriores. Ah, ¿qué pasó aquí? Tal vez un la poquito conexión a internet de Solo Moodle. uno contestó. se A mí perdió no la me cargó, conexión y no me cargó la se pregunta. perdió la conexión y no cargó. No, Sí, no cargó la Yo pregunta. pensé que era Sí, yo. se perdió la conexión. Yo también. Ay, lo siento, se perdió la conexión. Bueno, vamos a continuar a ver si nos funciona. El aprendizaje colaborativo. Rojo favorece la autonomía de los estudiantes. Azul consolida los aprendizajes. Reduce la retención cognitiva. Verde fortalece las habilidades sociales. Muy bien. Favorece la autonomía de los estudiantes, 2 personas. Excelente. El aprendizaje colaborativo está en doble vía. Favorece habilidades sociales cuando trabajamos y queremos desarrollar competencias colaborativas, pero también favorece mucho la autonomía de los estudiantes. Y claro que sí, consolida los aprendizajes adquiridos. Aleja, no está dejando cargar para dar la respuesta. Mira, yo iba a dar respuesta y no me dio tiempo. O sea que puede ser que es el tiempo de la respuesta que de pronto no está haciendo lo suficiente para que uno pueda responder. Ah, ok, bueno, pues yo había programado Gracias. como que todas duraran 60 segundos. Sí, pero mira, esta no, esta es otra que también se me perdió porque no dio ni Ay, tiempo lo para la siento. respuesta. Lo siento. Dale para que sepas allí. Ok.
Claro que Gracias. sí, muchas gracias. Los foros de debate tienden a la colaboración, el diálogo y la socialización. Azul solo buscan el protagonismo individual. Amarillo ponen el énfasis en la transcripción de conceptos. Verde fortalecen la autonomía. Muy bien, tienden a la colaboración, el diálogo y la socialización. Excelente, muy bien. ¿Quiénes contestaron esta? Una wiki es rojo, una aplicación para hacer más interactivo Internet. Azul, herramienta web para crear contenidos colectivamente. Amarillo, un portal de intercambio de ficheros. Verde, una respuesta de la Wikipedia. Excelente, es una herramienta web para crear contenidos colectivamente. Veo que tienen excelentes conceptos, excelentes definiciones y eso pues nos va a permitir avanzar entonces en este web. Es el objetivo principal de una comunidad virtual de aprendizaje. Rojo, grupo de personas que conforman una red interactiva. Azul, que interactúan en una red virtual. Amarillo, personas que comparten experiencias. Verde, construcción colaborativa de nuevos aprendizajes. Excelente, es la verde, construcción colaborativa de nuevos aprendizajes. Muy bien. Bueno, vamos a ver quién quedó en primer lugar. En el puesto 3, Lenit o Lenit. En el 2, Walt. Y en el primero, Jason. Bueno, felicitaciones a todos. Y excelente pues la participación de todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como ven, esta es una de las herramientas que se pueden utilizar para trabajar antes, saberes previos, pero también podemos trabajar con ellos el asunto de los quizzes de una manera pues diferente, rica y divertida. Hay otras herramientas que también nos permiten en la presentación que nos permiten también desarrollar este tipo de actividades como la que propuse en Kahoot, como son Quizzes, Slack, Socrative, se utiliza mucho para hacer evaluaciones en línea, ClassDojo, que también se utiliza para trabajar con los chicos de manera colaborativa. Muy bien. ¿Qué es entonces el aprendizaje colaborativo? A ver, perdón un momento acá. Muy bien. ¿Qué es entonces el aprendizaje colaborativo? Este tipo de aprendizaje se produce cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear el saber. En este sentido, entonces, es una pedagogía que parte de la base de que las personas juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Sí, señora, la presentación. Sí, Aleja, se ve la presentación. Ok. Pues no Ok. está Sí, gracias. neta, pero sí se ve la pantalla.
Perdón, es que no sé qué me está pasando acá en este equipo. ¿Ahora sí? ¿Lo ven mejor? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Ok. Bueno, Sí. entonces aquí partimos de diferentes autores como Barkley, que nos habla de que este tipo de aprendizaje permite que todos, no solamente los estudiantes, puedan trabajar de manera conjunta, sino también los profesores. Son los profesores quienes deben generar y desarrollar esos que voy a mencionar a continuación, obviamente planeados y diseñados para el desarrollo de cada uno de los procesos. Bueno, las estrategias de aprendizaje colaborativo en línea, pues es importante que reconozcamos que diferentes estrategias se pueden utilizar por medio de ambientes virtuales de aprendizaje, por medio de videoconferencia, por medio de la plataforma que nosotros tenemos o de diferentes plataformas de LMS. Y estas estrategias de aprendizaje colaborativo representan una oportunidad para repensar el aprendizaje y la interacción con otras personas a través de esta modalidad, ya que nos invita o nos facilita primero la enseñanza individual que no existe o que puede permitirse en los ambientes presenciales y que nos da la posibilidad de anular también como esas barreras de distancia a través de los computadores y el uso de varias herramientas que hacen posible el aprendizaje en la colectividad. Algunas afirmaciones del aprendizaje colaborativo. Hay aprendizaje colaborativo cuando la construcción de conocimiento se produce a través de la interacción social. Existen, como les digo, múltiples técnicas de aprendizaje que son las que a través de la actividad de los estudiantes buscan esas competencias como la cooperación y la colaboración de los mismos en la realización de las actividades y la consecución de los objetivos de aprendizaje. Estas técnicas buscan el aprendizaje colaborativo, organizan tareas grupales de los estudiantes para lograr objetivos comunes. Y hay aspectos o algunas estrategias que también vamos a trabajar en el próximo encuentro, que son, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el método de casos, el aprendizaje basado en fenómenos y los dilemas éticos. ¿Por qué? Porque muchas de las estrategias que vamos a presentar en el próximo webinar también tendrán relación con estas del aprendizaje colaborativo. Muy bien. Perdón. Y en el aprendizaje colaborativo, 2 o más estudiantes trabajan juntos, comparten el trabajo mientras progresan hacia los resultados de aprendizaje previsto. Estas indican entonces que el aprendizaje colaborativo nos permite llevar al estudiante desde su individualidad para poder aportar hacia la colectividad, logren los resultados de aprendizaje. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los roles del aprendizaje colaborativo? Muy bien. Pues aquí entonces es importante que reconozcamos 2 tipos de roles. El rol del estudiante y el rol del maestro, el rol del profesor. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener unas actividades específicas. En el caso del rol de los estudiantes, pues entonces el estudiante será un constructor activo, serán descubridores y transformadores de su propio conocimiento. Se está basado entonces este aprendizaje colaborativo en todas las metodologías activas, en todos los modelos de aprendizaje activos y constructivistas. Y pues también es muy importante que reconozcamos que aquí el rol del estudiante
y el rol del profesor está totalmente asociado y vinculado a nuestro modelo pedagógico personalizante y liberador, que nos permite también llevar al estudiante mucho más allá del concepto y que ellos sean constructores y partícipes activos de todo este proceso. Entre tanto, el rol del docente es un planificador, organizador y dinamizador de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. El docente acá requiere de una planeación exhaustiva y exigente con el fin de poder dinamizar en los estudiantes ciertas situaciones de enseñanza y aprendizaje que les permitan entonces de los fines y de los resultados de aprendizaje planeados para cada asignatura o para cada clase. Eso depende también como de la decisión que ustedes tomen al respecto. Muy bien. Aquí tenemos un cuadro donde comparamos la clase tradicional y la clase colaborativa. La fuente es MacGregor, 1990, y nos hace una comparación entre los roles del estudiante frente a la clase tradicional y la colaborativa. En la clase tradicional, el estudiante pasa de A, es decir, se involucra en todo el proceso de aprendizaje. En la clase tradicional, pues el estudiante puede limitarse a oír, observar y tomar apuntes. Entre tanto, resuelve problemas, aporta y dialoga de manera activa. En la clase tradicional hay expectativas bajas o moderadas de preparación para la clase, mientras que en la colaborativa hay expectativas elevadas de preparación para la clase. ¿Por qué? Pues porque el estudiante, al saber que va a haber un proceso, debe preparar mucho más, como sus documentos, sus saberes previos, todos sus procesos de conocimiento, sus habilidades de pensamiento que le permitan también ser parte activa del proceso de aprendizaje. En la clase tradicional, la presencia privada en el aula con pocos o ningún riesgo, mientras que en la clase colaborativa hay presencia pública con muchos riesgos. En la clase tradicional, la asistencia dictada por la voluntad personal, y en la colaborativa es la asistencia dictada por las expectativas de la comunidad. Si bien es cierto que en un ambiente de trabajo colaborativo tenemos que pensar en los estilos de aprendizaje y en la personalidad de nuestros estudiantes, es importante también permitir que cada uno pueda participar desde sus rasgos de personalidad y estilos de aprendizaje y no sesgar, porque tenemos también ciertos estudiantes que pueden ser líderes o que pueden tener diferentes conductas que no les permitan también facilitar este proceso de aprendizaje colaborativo. Pero si nosotros promovemos un ambiente tranquilo, un ambiente adecuado, pues seguramente podemos lograrlo. No es fácil hacerlo como abruptamente, sino ir llevando al estudiante, por ejemplo, de que empiece a trabajar en parejas, después ya que el grupo sea un poco más extenso y ya definir ciertos roles y ciertas acciones para que los estudiantes puedan desempeñar. En la clase tradicional, las responsabilidades y definición personal asociadas con el aprendizaje independiente. Y en la clase colaborativa, bueno, Wilson nos tiene una pregunta que me parece muy importante, y es que si este tipo de trabajo es más conveniente que sea el docente quien organice los equipos o ellos mismos. Ya más adelante voy a presentar como algunas opciones porque hay diferentes maneras de hacerlo. Excelente la pregunta, Wilson, muchas gracias. Ya más adelante voy a responderla. Muy bien. Considerar a los profesores y los libros de texto como unidad y saber, eso sucede en la clase tradicional, mientras que en la clase colaborativa se consideran a los compañeros, a uno mismo y a la comunidad como fuentes adicionales e importantes de autoridad y saber. En este sentido, entonces, juega un papel muy importante el asunto de contextualizar todos los procesos que están trabajando los estudiantes desde los conocimientos que adquieren, y cómo esos saberes y esas experiencias que tienen los estudiantes también cobran vida en este proceso de
Muy bien. Aquí, que es uno de los primeros que desarrolló esta taxonomía de competencias colaborativas, y él nos menciona que debemos enseñar estas competencias al estudiante igual que hacemos con otras, y propone una taxonomía de, perdón, que aquí tenemos otra pregunta. ¿En el aprendizaje colaborativo intervienen algunas estrategias del aprendizaje activo o tienen alguna relación? Claro que tienen mucha relación, Eddie. El aprendizaje colaborativo y la metodología o el modelo pedagógico de enseñanza activa, pues están totalmente ligados por el protagonista del aprendizaje. Obviamente con el acompañamiento y con el proceso de desarrollo de enseñanza del maestro. A medida que vamos avanzando, voy a presentarles las técnicas que pueden servir para que podamos tener en cuenta en nuestros procesos de enseñanza y cómo vincularlos también en este asunto de la virtualidad. Bien, entonces Bosworth nos propone trabajar las competencias interpersonales. Estamos hablando de competencias colaborativas, y dentro de las competencias colaborativas tenemos, o es importante desarrollar, las competencias interpersonales, obviamente las intrapersonales, porque ahí también es donde los estudiantes pueden demostrar capacidades, sus habilidades, sus cualidades, la capacidad de liderazgo. Las de gestión de grupo, que para algunas personas es muy difícil en equipo, no se hallan trabajando en equipo, pero sabemos también que en el mundo y en la educación y en la sociedad de El trabajo. es vital el poder trabajar en equipo. La presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escuché que alguien habló. Yo no sé si sea a todos, profe, pero a mí se me está cortando mucho la voz. Mi voz. Sí, No pues me al menos a digas. mí, no sé, de pronto sea mi internet, Sí, pero es muy mala la señal. Se corta cada ratito, colega. La ¿Cuál mía. yo? Pues sí, porque la mayoría no te escuchamos bien. Lo siento. Realmente he tenido muchos inconvenientes y me aparece constantemente que tengo conexión inestable. Lucho, ¿estás por ahí para que nos puedas ayudar? Me dices qué puedo hacer. Sí, Alejita, no, pues contra eso nada, o sea, lo máximo que podrías hacer sería acercarte al router o Estoy pegada a él. pegar al router. Sí, pues contra conectividad y más del anfitrión, complicado. De pronto como, no sé, tal vez como hablarles más despacio o algo como para que no se distorsione, pero contra problemas de conexión y mira que ya incluso apagaste la cámara que lo hiciste como la vez pasada, entonces no, por ahora nos toca Sí, convivir con eso y no hay otra manera. Incluso pues mira, sin cámara y no estás mostrando ni video ni nada, entonces sí, muy complejo. Entonces toca convivir con esto a ver cómo nos va. Bueno, entonces voy a hablar más despacio a ver si podemos avanzar. Lo siento mucho, me disculpan por favor. Ok. Aquí entonces en la taxonomía de competencias colaborativas, ya las acabé de mencionar, las competencias interpersonales, las de gestión del grupo, las de investigación, y por eso traje acá una imagen de las competencias del siglo XXI. Esta imagen la tomé de la universidad, pero también esto fue un estudio que se hizo en el año 2016, donde están las habilidades y las competencias para el trabajo del siglo XXI, para el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Entonces están las maneras de vivir en el mundo, herramientas para trabajar, las maneras de pensar y las maneras
de pues porque indiscutiblemente todos necesitamos de alguien para poder este tipo de estrategias de trabajo colaborativo y de aprendizaje colaborativo considero que son vitales en el desarrollo de cualquier profesión. Quien no pueda o quien no sea capaz de trabajar en equipo, de trabajar de manera conjunta con sus pares, con sus compañeros, pues entonces tendrá ciertas dificultades para el desarrollo de su capacidad laboral. Por eso entonces conviene que en el ámbito universitario podamos desarrollar todas las estrategias y las técnicas que nos permitan trabajar en conjunto y trabajar de manera colaborativa con nuestros estudiantes. Bien, hay algunas características y que son unos elementos que proponen autores como Johnson y nos dan 5 características que son esenciales para que un grupo de aprendizaje pueda trabajar con éxito. Entonces tenemos la interdependencia positiva. En este caso, la interdependencia positiva es el éxito de que la persona el éxito de cada persona está vinculado al éxito del grupo. Trabaja bien, yo de manera individual, pues puedo darle éxito al equipo. Y las personas tienen éxito en la medida que el grupo lo obtiene. Entonces así los alumnos están motivados para ayudarse mutuamente a conseguir los objetivos del grupo. Es decir, es un gana-gana. Gano yo como persona, pero también gana mi grupo al poner al servicio de los demás mis habilidades y mis cualidades. Esta es una de las características fundamentales del trabajo o del aprendizaje colaborativo. La otra es la interacción promotora. En cuanto a la interacción promotora, se prevé que los alumnos se ayuden. Todo ello, entonces, para ello comparten recursos y apoyan y estimulan los esfuerzos de todos por aprender. Entonces aquí es muy importante identificar a los líderes, aquellos estudiantes que tenemos con algunas características de liderazgo para que puedan apoyar a quienes necesitan también como un proceso de acompañamiento diferente. En la responsabilidad individual y de grupo. Allí se considera entonces al grupo responsable de lograr sus objetivos. No es solamente una responsabilidad de una persona, es la responsabilidad de todo el grupo. Pero cada miembro se compromete a realizar una parte del trabajo o a desempeñar un rol. Y aquí es muy importante en esta característica de que debemos evaluar de manera individual y de manera colectiva, ¿sí? Porque también sabemos que hay ciertas dificultades cuando se trabaja en equipo y es que algunos trabajan más que otros. Por esa razón, entonces es importante insistir en que el trabajo colaborativo requiere de la mirada individual y la mirada colectiva. En cuanto al desarrollo de las competencias de trabajo en equipo, aquí se exige a los alumnos que aprendan la asignatura y también que adquieran diferentes competencias que ya mencioné anteriormente, interpersonales e intrapersonales, que son necesarias para actuar como parte de un grupo. En este sentido, entonces, las competencias de trabajo en equipo deben enseñarse de manera tan centrada y precisa como las competencias académicas. Aquí nos están haciendo, pues, como también de acuerdo a estas características, un llamado a desarrollar no solamente la individualidad, sino también la colectividad.
Y finalmente, la última característica es la valoración del grupo. En este sentido, entonces, los estudiantes deben aprender a evaluar la productividad de su grupo. Y allí ellos describen qué acciones de los miembros son útiles y cuáles no. Acciones que se desarrollaron. Y decidir lo que deben seguir haciendo y lo que deben cambiar. Para ello, entonces, para este tipo de valoración de grupo es importante que podamos trabajar a través de rúbricas, a través de procesos de autoevaluación y de coevaluación. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las ventajas y los aportes que nos brinda el aprendizaje colaborativo. Muy bien. Aquí están mencionadas como muchas de las cosas que ya he venido presentando, pero me voy a permitir leerlas. Mejora la eficacia de los aprendizajes que son más significativos. Promueve la implicación activa del estudiante en su propio aprendizaje. Esto es una de las ventajas o de los aportes más importantes del aprendizaje colaborativo, porque hay una implicancia tan fuerte del estudiante en su propio proceso de aprendizaje que permite también impulsar esas habilidades y esas cualidades que tiene hacia el equipo y hacia el grupo. Mejora la interacción entre compañeros y la interdependencia positiva. Ayuda a la profundización en la mejor y mayor comprensión de los temas, de los tópicos, de cada una de las asignaturas. Diversifica el conocimiento y las experiencias. Introduce además las diferentes perspectivas de los estudiantes y las enriquece. Estimula las habilidades individuales y grupales. Favorece la apropiación y reduce el abandono escolar. Desarrolla el compañerismo. Promueve soluciones más razonadas y críticas. Se acercan actitudes y facilitan los acuerdos. Aquí este punto me parece fundamental, sobre todo para el desarrollo de las competencias emocionales, y es que el trabajo en equipo también nos permite llegar a acuerdos, así nuestra posición sea diferente. Pero este tipo de aprendizaje nos permite también, una de las ventajas o de los aportes, es el desarrollo de la inteligencia emocional. Ayuda al desarrollo personal y grupal, incrementa la motivación y la satisfacción y desarrolla competencias de ciudadanía y de convivencia. Muy bien. Vamos entonces a pasar a las técnicas de aprendizaje colaborativo. Bien, la pregunta que nos hacía Wilson. Entonces, para la selección de los miembros de los grupos existen diferentes actividades. Yo lo puedo hacer desde diferentes actividades y hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces está, pues como diferentes métodos para poder distribuir los equipos o para poder distribuir los alumnos. Entonces yo lo puedo hacer de manera aleatoria, lo puedo hacer con selección de grupos o lo puedo hacer determinada por el profesor. Dentro de cada uno de estos métodos hay diferentes actividades que se pueden desarrollar. La aleatoria, el método de selección de miembros de grupo aleatorio, en este, los profesores pueden formar grupos de manera rápida y eficaz mediante diferentes técnicas o actividades, con el fin de dar variedad. Esta selección aleatoria es ideal para la mayoría de los grupos cuando estamos trabajando a corto plazo, es decir, cuando es una actividad de clase o cuando es una actividad útil para trabajar en los ambientes virtuales, cuando es un momento como rápido que solamente dura una clase. Entonces acá tenemos la selección libre. En esta selección libre, pues yo simplemente puedo decir, voy diciendo al azar quiénes van a trabajar y de
qué manera y cuántos grupos se van a formar. Y allí lo que pasa es que se pueden formar grupos muy homogéneos, es decir, no hay heterogeneidad y entonces allí se puede dar como dado desde la amistad de los integrantes o de los estudiantes. El de par e impar es que yo voy mencionando, por ejemplo, en la lista de los estudiantes y voy diciendo par e impar y así voy formando los grupos. Esta es una de las más utilizadas y es el recuento. En el recuento yo puedo pedir al grupo que empiecen diciendo los números del 1 al 5 o del 1 al 6, dependiendo de los grupos que quiera formar. Y pues entonces allí ya todos los unos, todos los dos y así se puede trabajar pues como esta actividad. Y este método permite pues como romper el que los alumnos siempre se hagan de la misma manera. Otra actividad son las papeletas numeradas. En esta yo puedo distribuir números escritos en papeles de diferentes colores, ¿cierto? Esto lo puedo hacer dado que los estudiantes, por ejemplo, ingresan a la clase y yo les voy asignando un número. Por ejemplo, en la clase virtual también se puede hacer y a cada uno le doy un número o a cada uno le digo, bueno, bienvenido, tu color es el azul. O bienvenido, tu número para hoy es el 2. Ya eso pues debo tenerlo previsto si quiero hacerlo con papeletas numeradas. Otro es el de rompecabezas. En esta actividad puedo tomar diferentes fotos o diferentes imágenes, recortarlas, formando fichas y pedir a los alumnos que busquen a los compañeros que tengan aquellas que encajen con el rompecabezas. Este procedimiento pues puede servir para muchas de las clases que tenemos previstas. ¿Cómo lo podemos hacer de manera virtual o en un ambiente virtual? Pues podría mandarles, por ejemplo, una parte de un rompecabezas por correo y decirles que esa imagen que van a tener la van a utilizar en la próxima clase. Entonces allí tendríamos que empezar a mirar cómo este tipo de actividades las podemos también articular a nuestros ambientes de aprendizaje. En cuanto a la selección de grupos, aquí hay 3 maneras de hacerlo. En esta selección de los estudiantes, aquí es que los estudiantes puedan elegir como la manera como lo quieren hacer. Lo pueden hacer de manera libre y allí pues los estudiantes pueden formar sus grupos con mínimas instrucciones. Se puede fijar el número aproximado de alumnos que puedan trabajar en cada grupo, eso sí asegurándose de que todos tengan como un espacio en el grupo. Quizás tengamos estudiantes que tengan dificultades, como les dije, para trabajar en equipo, traer un equipo, entonces ahí el profesor pues debe ayudar en esta de selección libre. Vamos a hacer también la actividad de líder de grupo. Entonces aquí se nombra a los líderes de los estudiantes. Yo puedo nombrar a diferentes líderes, puedo escoger por ejemplo a 6, bueno, dependiendo de la cantidad del grupo que tenga, y pedirles después que seleccionen a los miembros de su grupo. Entonces, pues yo selecciono diferentes estudiantes que sean mis líderes y ellos serán quienes elijan a sus compañeros de equipo. Pero es importante también en esto como pedir que tengan, como darle a los estudiantes algunas indicaciones, es decir, que para el trabajo que van a realizar deben tener ciertas competencias y que deben complementar las que ellos tienen para que formen un equipo pues consolidado y que se pueda trabajar. Wilson nos pregunta qué otros roles se pueden asignar en los equipos de trabajo o solo el líder. Bueno, esta es una de los métodos, pero realmente cuando uno trabaja en equipo debe nombrar diferentes roles. Entonces, el rol, el del líder, quien es el que desarrolla como todos los procesos y él es el que jalona, el que organiza, pero también necesitamos otros que tengan habilidades, por ejemplo, comunicativas, el relator o el moderador.
También hay otro rol que es el secretario, que es quien toma nota, quien de lo que hace falta. Y también podemos tomar otro rol, que es el rol del de los materiales. ¿Qué materiales se necesitan? Si en el momento, y otro que también es muy importante que se asigne dentro de los roles del trabajo colaborativo es la persona que mide el tiempo, ¿sí? Si bien todos están trabajando bajo una misma actividad o bajo un mismo resultado de aprendizaje, es importante que cada miembro del grupo tenga una acción específica para que el trabajo colaborativo como tal. Bien. Y tenemos entonces contratar el equipo. Esta estrategia nos permite establecer un método de contratación del equipo y aquí es importante entonces señalar a los estudiantes que actuarán. Entonces, para este tipo de actividad podemos seleccionar un estudiante que cumpla un rol específico como empresario y que él, de acuerdo a las cualidades y a las capacidades que ven sus compañeros, pueda contratar y elegir a las personas que van a ser parte de su trabajo. Bien, otra de las estrategias, o más bien de las técnicas, Eddie, adelante. Hola Alejita, ¿será que ahorita cuando pues termines toda la clase como tal puedo preguntar algo que me quedó? Porque yo estuve en una institución el año pasado trabajando pues orientando clases de matemáticas básicas con la metodología de aprendizaje activo y aprendizaje colaborativo. Pero creo que por ahí habían algunas discrepancias y diferencias. No sé si de pronto me las puedas contestar más adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces pido la palabra más adelante. Gracias, Aleja. Dale, gracias. Bueno, en cuanto a determinada por el profesor, esta es otra de las técnicas, entonces aquí hay diferentes actividades. Una que está a través del agrupamiento por intereses y que es útil para motivar a los estudiantes y asignarles roles basados en un punto de vista determinado. Es decir, allí se puede reforzar como la homogeneidad del grupo y es posible que entonces los alumnos no estén a gusto teniendo que manifestar públicamente sus puntos de vista sobre ciertos temas. Entonces, por eso, si el profesor determina que es por intereses, ya pues nosotros identificamos cuáles son los intereses de los estudiantes para que asimismo se organicen en el grupo. Otra de las actividades puede ser a través de temas de investigación. Yo ahí puedo darle a los estudiantes como que se inscriban en una hoja a través de, o de diferentes carteles o a través de un formulario, por ejemplo, donde yo les dé a ellos diferentes opciones para que consulten, ellos eligen una y así se pueden formar los grupos. Entonces, se puede determinar miembros para cada tema y seleccionar de acuerdo al orden de inscripción o no poner ninguna limitación, pues, y organizar los grupos después de que todos hayan indicado sus preferencias. En cuanto a la escala de Likert, si bien esta es una técnica que se utiliza para hacer encuestas, aquí la podemos utilizar también para organizar equipos o para organizar grupos. Por ejemplo, podemos preparar una frase que recoja un tema importante de cierta disciplina y podemos poner diferentes opciones de respuesta. De acuerdo a la opción de respuesta, quienes hayan elegido, por ejemplo, completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo o medianamente de acuerdo, pues de acuerdo a esa situación ya se organizan los grupos de acuerdo a la respuesta de los estudiantes. Y otra que también puede ser determinada por el profesor son los estilos de aprendizaje. Aquí conviene pues como identificar cuáles son como los estilos de cada estudiante. Uno va identificando como cuáles son las formas en las cuales los estudiantes aprenden y poder entonces formar equipos de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Estas son pues como los métodos, las técnicas y las actividades que se pueden seleccionar para elegir los miembros de los equipos.
Bien, aquí hay una que se llama Class Dojo, y en esta herramienta podemos hacer, por ejemplo, selección de estudiantes de manera aleatoria para que trabajen en grupo. Entonces aquí pues yo aquí ya los matriculé en un Class Dojo. Aquí están todos ustedes y yo puedo, por ejemplo, desde el kit de herramientas, puedo seleccionar el grupo de manera aleatoria quienes van a trabajar en equipo. Entonces, esta también es una buena manera de poder formar equipos. Si quiero equipos de a 2, pues entonces es lo que me hace inmediatamente de manera aleatoria. La aplicación lo que hace es formar a los equipos. También, pues como vieron acá, puedo hacer equipos de diferentes números, diferentes cantidades, y él lo genera de manera aleatoria, Esta aplicación nos permite también hacer seguimiento a los estudiantes desde una lógica basada en la gamificación, es decir, como todo el trabajo de los juegos serios y de la lúdica en el aprendizaje. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, después de seleccionar los grupos, debo entonces estructurar la tarea de aprendizaje. Para estructurar la tarea de aprendizaje, es muy importante entonces que el mismo aprendizaje, los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje. Y la responsabilidad de definir y de estructurar esta tarea es de los profesores. Esta actividad, este proceso de estructurar las tareas de aprendizaje es responsabilidad del profesor. Por ejemplo, en las clases tradicionales, a través de las lecciones magistrales y del diálogo, el profesor mantiene en todo momento el control de los procedimientos, de las acciones, determinando qué se discute, en qué momento y quién lo hace. Entre tanto, en el aprendizaje colaborativo, pues es el profesor quien estructura la situación de aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan controlar el proceso. La cuestión no es si hay que aprendizaje, sino cómo hay que estructurarla. Entonces, hay dos elementos que son fundamentales. Uno es diseñar una tarea de aprendizaje y pertinente, primero, para el grupo de estudiantes, y segundo, pues obviamente adecuada a la intencionalidad pedagógica de nuestra clase o de nuestra asignatura. Y el otro punto es estructurar unos procedimientos que motiven a los alumnos y los hagan participar activamente en su realización. Si esta tarea de aprendizaje no es adecuada o si los estudiantes no comprenden claramente, obviamente se van a y la atención se dispersará y pues obviamente abundará la frustración. En ese sentido, entonces, esas tareas de aprendizaje que se planeen o que se planteen de acuerdo a esas situaciones de aprendizaje deben ser claras, deben tener en cuenta también el tiempo que van a tardar los estudiantes y si requieren algunos conocimientos previos para poder desarrollar este tipo de actividad. Muy bien, recordemos entonces, en el webinar anterior les indiqué que le dieran una miradita a las habilidades de pensamiento que propone la taxonomía de Bloom. Para ello entonces propongo que de acuerdo a esas habilidades de pensamiento se desarrollen también
ciertas técnicas de aprendizaje colaborativo asociadas a habilidades de pensamiento. Entonces empezamos con el conocimiento. En cuanto al conocimiento, el conocimiento supone entonces recordar como algunos saberes previos aprendidos con anterioridad o experiencia y que pueden ser definiciones, principios, pues métodos, fórmulas y que nos permiten pues desarrollar como todo el proceso de conocimiento. En este sentido entonces hay acciones relacionadas como definir, recordar, reconocer y se proponen diferentes actividades. Por ejemplo, la rueda de ideas. En esta de la rueda de ideas, para asegurarse de que los estudiantes presten atención durante una lección magistral, es importante o podemos formar grupos pequeños y pedirles que hagan una lista a medida que recuerden elementos importantes de la exposición del profesor. Por ejemplo, después de una clase sobre los modelos pedagógicos en una asignatura de pedagogía, podemos pedirle a los alumnos que hagan una lista y definan tantos conceptos relacionados con cada uno de los modelos pedagógicos que recuerden en la clase. Obviamente esto algunos estudiantes lo hacen tomando sus apuntes, pero conviene entonces después, para hacerlo colaborativo, de que los estudiantes se formen, por ejemplo, en parejas o se formen en grupos de 3 que discutan las ideas o los elementos que escribieron y que cada uno tenga la oportunidad de hacer como sus aportes y complementar lo que estaban, los apuntes de cada compañero. Otra de las actividades es la toma de apuntes por parejas. Aquí, por ejemplo, pues podemos pedir a los alumnos que pongan en común diferentes apreciaciones o la información que recogieron en sus apuntes de clase o, por ejemplo, en lecturas y demás actividades de aprendizaje que proponga el profesor. Por ejemplo, leer algún documento que les hayamos puesto, tomar notas sobre un artículo acerca de cualquier tema específico y formar para que solicitar a los estudiantes que trabajen juntos y crear una versión mejorada de sus notas. Aquí, por ejemplo, en esta toma de apuntes por pareja se puede variar la actividad, dado que puedo hacerlo de manera escrita o puedo hacerlo a través de un organizador gráfico de información. Otra opción para desarrollar las habilidades de conocimiento es la tabla de grupo. En esta puedo formar grupos y facilitar a los estudiantes como diferentes elementos de información que pueden ir ubicando en una tabla o en un gráfico. Por ejemplo, les puedo indicar que ordenen una lista de autores con géneros, con citas bibliográficas y que puedan responder a los cuestionamientos que se hacen en clase a través de diferentes autores. Esto, pues obviamente hay que prepararlo y realizarlo antes de desarrollarlo con los estudiantes, sobre todo esta de tabla de grupo. Muy bien, para desarrollar otra habilidad de pensamiento como la comprensión, pues la comprensión supone como entrado de algo que recordamos, ¿cierto? Entonces, lo que suele demostrarse mediante diferentes enunciados o mediante diferentes ejemplos. ¿Cuáles son las acciones que se pueden desarrollar aquí en la comprensión? Pues el describir, el comparar, el contrastar, el reformular y el crear como sus propias explicaciones a partir de una idea principal. Entonces aquí se proponen diferentes actividades. Por ejemplo, piensa, forma una pareja y comenta. Aquí en esta actividad, después de una clase magistral sobre un tema específico, yo puedo presentar al estudiante o al grupo de estudiantes en pareja
como algunas instrucciones donde expliquen las ideas principales, comparen lo que se acaba de comentar, que puedan resumir con sus propias palabras o pedir a los estudiantes que reflexionen primero individualmente frente a algunos cuestionamientos y después que se formen en parejas para dialogar y comparar sus respuestas antes de exponerlas a toda la clase. Otra actividad es la matriz de equipo. En esta actividad se pueden formar parejas o pequeños grupos y se puede pedir a los estudiantes que distingan entre conceptos similares, observando y señalando en una tabla la presencia o ausencia de características importantes. Entonces aquí esta matriz de equipo la puedo trabajar para hacer comparaciones entre diferentes teorías, por ejemplo, o entre diferentes modelos. Otra de las actividades son los diarios para el diálogo. Y aquí este trabajo pues ya requiere como más, como una larga duración, porque ya esta actividad nos permite hacer un desarrollo de aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque yo le puedo pedir al estudiante que, de acuerdo a ese proyecto que están desarrollando, puedan ir avanzando y puedan ir escribiendo ese paso a paso de lo que están desarrollando, de lo que están planeando y de lo que están pensando. Esto es muy importante para fortalecer competencias escriturales, pero también para fortalecer como el proceso de reflexión del trabajo en equipo. En cuanto a las habilidades de aplicación, sabemos entonces que la aplicación supone utilizar la información en un contexto nuevo para resolver diferentes problemas o situaciones. Cuando la aplicación, pues es importante como pensar en ciertas acciones, como obviamente la clasificación, el uso y la resolución, sobre todo la resolución de situaciones o de problemas en contexto. Aquí algunas de las actividades pueden ser el grupo de conversación. En cuanto a los grupos de conversación, pues se pueden formar diferentes equipos de manera aleatoria o seleccionar y pedir a los estudiantes que dialoguen sobre cuestiones como se puede aplicar diferentes situaciones, como les digo, en un contexto determinado. Y en el juego de rol, que también se conoce en otros términos como el role play, y es que se puedan crear como diferentes escenarios y se le pide a los estudiantes que representen o asuman diferentes identidades que les exijan aplicar conocimientos, competencias o ideas mientras hablan y actúan desde diferentes perspectivas. Aquí en este de juego de rol, pues es muy importante y es muy aplicable hacer este tipo de técnica, pues porque en cada una de las profesiones que se requieren podemos dar diferentes roles y cómo actuarían ellos siendo, por ejemplo, los gerentes o los empleados. Entonces, de acuerdo a como al objeto de estudio y a la profesión, ahí podemos determinar de esta técnica, como es el juego de rol. Bien, otra de las habilidades de pensamiento que propone Bloom es el análisis. Para ello, entonces, pues el análisis nos permite distinguir como lo relevante de lo innecesario. Y es una habilidad muy importante en este tiempo, sobre todo cuando encontramos muchísima información, por ejemplo, en Internet, y hay estudiantes que no saben cómo administrar toda la información que tienen. Aquí hay algo que se ha venido trabajando en la licenciatura y es la competencia para el manejo de la información. Hay diferentes modelos para de competencia y es cómo el estudiante puede hacer análisis de la información
y puede entonces extraer lo relevante de lo innecesario. Voy a subirles un documento en la plataforma relacionado con esto porque me parece importante desarrollar con los chicos esta competencia para el manejo de la información. Aquí tenemos una pregunta. Ok. Bueno, hay un modelo que es el modelo Gavilán. Esos modelos de la competencia para el manejo de la información están en la página de Eduteca. En esa página podemos encontrar muchísimos recursos y allí entonces voy a suministrar como algunos documentos relacionados con este tipo de competencia para desarrollar con los chicos. Bien, aquí se proponen entonces diferentes actividades que son los debates críticos, donde se pueden formar equipos y pedir a los estudiantes que analicen una cuestión, una situación en debate, pero que ellos puedan elaborar argumentos y determinar las pruebas que apoyen el punto de vista suyo y pues que puedan confrontar con el opuesto, si alguien estaría en contra de ellos. Este tipo de debates son interesantes, por ejemplo, y los podemos trabajar a través de los foros o a través de los chats que tenemos en nuestra plataforma Moodle. Hay otra estrategia que podemos utilizar y es que los debates también los podemos desarrollar a través de las comunidades de aprendizaje o las comunidades virtuales de aprendizaje. Bien. Otra de las actividades pueden ser las celdas de aprendizaje y es allí donde le puedo pedir a los estudiantes que preparen preguntas sobre una lectura o sobre pues otra actividad de aprendizaje. Y allí les podemos facilitar como diferentes esquemas de preguntas de análisis. Por ejemplo, explicar por qué, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, por qué estás en contra, por qué estás de acuerdo, por qué está ocurriendo esta situación, cómo influye esta situación y por qué es importante. Aquí cuando hablamos de celdas de aprendizaje, yo estoy haciendo un proceso con los estudiantes donde les puedo primero hacer control de lectura de acuerdo a diferentes con ellos o que ya hayamos visto algún tema y pueda entonces confrontar con esa situación, pero viene más como desde un trabajo dialogado y hablado, un proceso comunicativo. Bien, hay otra actividad que son las redes de palabras. En cuanto a las redes de palabras, pues aquí se pueden hacer como que los estudiantes analicen un concepto y puedan generar una lista de ideas relacionadas para organizarlas y después pues presentarlas a través de una gráfica e identificar diferentes relaciones entre las palabras que ellos seleccionaron. Pero también lo puedo hacer si quiero, por ejemplo, desarrollar un proyecto y quiero hacer como una lluvia de ideas. Entonces aquí también esta actividad nos permite hacer lluvia de ideas. Hay unas aplicaciones que nos permiten hacer como nubes de palabras y que nos llevan pues también como a hacer la organización gráfica de una manera diferente e interactiva con los muchachos. Esa aplicación se llama Wordle y nos permite hacer con los chicos nubes de palabras en línea y colaborativamente. Bien, otra de las habilidades de pensamiento es la síntesis. Perdón un momento. Muy bien. En la síntesis, pues esta competencia o esta habilidad permite reunir como las partes que forman un todo, ¿cierto? Entonces me permiten a mí poder como dar cuenta de las habilidades anteriores, es decir, del análisis, de la aplicación, de la comprensión y del conocimiento. Y cómo me permite a mí también hacer relaciones entre los diferentes aprendizajes que he adquirido. Entonces, para ello, se propone o se plantean diferentes actividades como son el equipo de análisis y aquí lo que se hace es
como pedir a los alumnos que realicen tareas que formen parte del análisis de una lectura, un video o una presentación. Por ejemplo, asignar las tareas de un resumen a los miembros del equipo y después pedirles que lean un artículo que intente validar esa teoría. Ejemplo, yo les doy a los estudiantes una lectura, pero después ellos la van a confrontar con una teoría. Entonces, o con un video o con una presentación que yo mismo como profesor haya realizado. Entonces, aquí esos equipos de análisis van a identificar diferentes situaciones y van a formar diferentes perspectivas a partir, por ejemplo, de un escrito o a partir de una composición gráfica. Bueno, ya hay diferentes elementos que ustedes pueden trabajar allí. Y otra actividad dentro de la habilidad de síntesis es la investigación en grupo. Entonces, para ello se puede hacer, por ejemplo, que los estudiantes planeen, realicen e informen de un trabajo en profundidad. Por ejemplo, hacer una consulta o una investigación sobre el origen y el desarrollo del coronavirus, por ejemplo, ¿cierto? Y lo podemos hacer a través de diferentes campos de conocimiento. Y después hacerlo o hacer como un análisis, una síntesis de manera interdisciplinar. Para ello entonces se debe elegir, recuerden que cuando nosotros estamos planeando y estructurando las tareas de aprendizaje, conviene que las actividades que propongamos sean planeadas, pero que también tengan un nivel de interdisciplinaridad y de complejidad que puedan vincular a los estudiantes, motivarlos y hacerlos partícipes del proceso de aprendizaje. Y finalmente está la habilidad de evaluación. En esta habilidad pues hay dos actividades propuestas. Una es la entrevista en 3 pasos y para ello entonces se puede pedir a los estudiantes que trabajen por parejas o en equipos de 3 donde se entrevisten ellos mismos, haciendo preguntas que requieran que el entrevistado analice y evalúe el valor de los enunciados que son incompatibles, por ejemplo, con ellos mismos o con sus posturas personales, formulando entonces después como un juicio acerca del qué, de cuál es la mejor decisión frente a una situación determinada. Y otra de las actividades es el rompecabezas. Para ello entonces se puede pedir a los estudiantes que formen diferentes equipos y que pidan a los alumnos desarrollar los conocimientos de un tema determinado y que formulen las modalidades más eficaces para enseñarlos a otros. Aquí, por ejemplo, conviene cuando vamos a trabajar un tema nuevo, que podamos darles a los chicos el tema y que ellos tengan la capacidad de explicarlo a otro, ¿sí? Y cuáles son como las maneras más sencillas de que los demás puedan comprender ese tema. Entonces, esta es una buena posibilidad para hacer como un ejercicio de evaluación, coevaluación y heteroevaluación a través de darles a los chicos un tema determinado y que puedan explicarlo o enseñarlo a otros. Esto también pues se puede llamar como conocido usualmente como la exposición. Bien, algunas recomendaciones entonces para la implementación. ¿Qué debemos hacer antes, cuando ya inicia, durante el trabajo, al final y ya pues cuando ya estamos como analizando toda la situación? Bien, antes es importante pues decidir cómo vamos a formar los equipos y cuántos estudiantes habrá en cada uno. Y eso dependerá de la actividad que vayamos a realizar. Calcular el tiempo también que durará la actividad y planificarla según este tiempo y según las posibilidades que se tengan, según las herramientas con las que cuenten los estudiantes y obviamente con las que cuente el profesor. Si es clase presencial o si es clase a través de videoconferencia. Y preparar pues como algunas actividades de ampliación por si algunos estudiantes terminan antes, como para que los estudiantes que terminan
de primero puedan ampliar información con otras actividades o con otras indicaciones. Bueno, cuando ya se inicia el trabajo colaborativo, pues es importante explicar de manera muy cuidadosa los objetivos de la actividad y cuál es la intencionalidad, cuál es el propósito de trabajar de esa manera y cuál es la intencionalidad pedagógica para, como para determinar los objetivos y los resultados de aprendizaje. Decirle también a los estudiantes cómo funcionarán los grupos, es decir, cómo se formarán. Y conviene también como realizar una lista de chequeo de las actividades que hay que hacer, o también se puede generar una rúbrica para poder hacer el proceso de evaluación de una manera más transparente y de una manera más equitativa para todos. También pues manifestarle a los estudiantes cuando se está iniciando en este proceso como cuáles son las expectativas de la colaboración y cuáles son los beneficios de trabajar en grupo. Durante el trabajo, pues si la realización de la tarea ocupa más de una clase, es importante como comprobar la regularidad en el proceso. Es decir, si un equipo o un grupo no funciona bien, es importante no disolverlo, sino más bien ayudarlos a descubrir cuáles han sido los problemas, pero también de qué manera pueden ser productivos y aprender entre ellos mismos y poder generar pues como en ellos cierta empatía y cierto proceso como de colaboración entre ellos para que acepten los aciertos que tienen, pero también las diferencias. Al final es importante pues como estructurar algunas actividades donde los grupos presenten como los resultados de su trabajo, de su proyecto, de su desarrollo, y esta actividad puede convertirse entonces en un insumo para la evaluación. Y como les dije, es importante entonces que podamos hacer un tipo de evaluación individual y uno colectivo. ¿Por qué? Pues porque también podemos evidenciar como en los estudiantes esas habilidades que desarrollaron de manera personalizada, pero también cómo pudieron trabajar en equipo y cómo lograron los resultados de aprendizaje. Y finalmente, pues considerar la posibilidad de incorporar como una actividad de reflexión que se podría hacer a través de una mesa redonda. Y es cómo se sintieron en el trabajo en equipo, qué fortalezas encontraron, qué debilidades, y cómo esos procesos de aprendizaje colaborativo y de ideas constructivas pues pueden mejorar el aprendizaje. Es muy importante que cuando trabajamos de esta manera podamos tener la voz o sentir la voz del estudiante en cuanto a sus disposiciones y a sus actitudes y como las emociones y sentimientos que se pudieron pues como vislumbrar en cada una de las actividades. Bien, aquí pues las diapositivas obviamente se las estamos compartiendo, pero entonces acá pues no voy a detenerme en cada una de ellas, porque ya muchas de estas las hemos analizado, pero sí quiero, como de manera general, mencionar un poco estas otras técnicas. Si bien estas que mencioné acá, estas están relacionadas con las habilidades de pensamiento, aquí en esta diapositiva están asociadas o agrupadas de una manera diferente. Por ejemplo, aquí están asociadas. Entonces, cuando hablamos de las técnicas para el diálogo, es muy importante de que se utilicen como alternativa para grupos pequeños, o la podemos utilizar con todo el grupo. Ahí eso pues como depende de las intencionalidades pedagógicas que ustedes tengan. Entonces podemos dividir la clase en parejas o en pequeños grupos de manera que todos pues tengan la oportunidad de participar en el diálogo, como ya se los había dicho. O se pueden establecer como marcos de referencia que requiera que todos los estudiantes
estén implicados y participen. También se puede variar donde los estudiantes puedan trabajar en grupos pequeños, pero no el debate o el diálogo no sea público, sino simplemente en el equipo pequeño. Y el profesor sea quien acompañe como esos procesos de diálogo. Y finalmente se hace como un análisis desde el colectivo, es decir, desde todo el grupo. Y también es importante como darle a los estudiantes la oportunidad de encontrar a otros compañeros que estén de acuerdo con él y apoyen su opinión antes de hablar en público. Sabemos que hay estudiantes tímidos que se les dificulta pues como hablar en público. Aquí entonces propongo diferentes herramientas TIC que nos pueden servir para estas técnicas para el diálogo, que son el chat, el uso del chat, el uso del foro, el videoforo me parece que es una opción muy interesante para dinamizar los foros. Lo que yo he hecho últimamente en las participaciones en los foros es eso. Entonces, cada estudiante obviamente se presenta como hilo de discusión en el foro. Hola, perdón. Video. Hola, Alguita, ¿nos puede Hola. repetir ese pedacito que se cortó todo? Lo del foro. ¿Cuál? Lo del Ok. foro. Gracias. Bueno, les decía entonces que en el foro yo puedo generar una línea de discusión o una afirmación o una pregunta para hacer como el canal de discusión de todos. Pero últimamente me ha funcionado y he visto como diferentes como participaciones en los estudiantes, porque cuando ellos escriben simplemente en el foro, pues quizás ese escrito no conduce como a todo lo que él está sintiendo frente a esa pregunta. Entonces, lo que he hecho es que los estudiantes deben participar en el foro, pero a través de un video que ellos mismos se graban expresando o explicando, dando razón de esa pregunta. Entonces, me parece pues que es una variación interesante e importante. Sí, algunas pautas, criterios para que esa participación sea mucho más, por ejemplo, darles un tiempo de respuesta y que podamos entonces allí generar realmente un debate. Otra es pues las wiki. Hay una herramienta TIC que se ven virtuales que también pues No, profe, yo te estoy perdiendo conviene mucho. No sé si sea solo acá. trabajar en estas técnicas Nos para el está diálogo, yendo demasiado porque ahí la señal. hola. Yo te Nos está estoy yendo perdiendo mucho la mucho, señal. profe. No sé si Ay, sea solo acá. Por ejemplo, ahí no te escuchamos casi nada, Aleja. No, yo creo que soy yo. Definitivamente soy yo. Pues es mi conexión, no yo. Lucho, auxilio. Alejita, no. O sea, están las condiciones que deben ser, o sea, no tienes la cámara, los profes tampoco tienen la cámara, tú no estás compartiendo toda la pantalla, no, o sea, lastimosamente toca convivir con la situación como está, el internet pues no es el mismo de hace unas semanas pues, porque todo el mundo está conectado, entonces no hay absolutamente nada que hacer, o sea, son altibajos de la señal y pues nos toca convivir con eso. Creo que ni siquiera tienes Lo siento. el video en alta densidad, ¿cierto? Si tú miras ahí cuando prendes la cámara y le dices el video no está en HD, de pronto mira tal vez eso. Yo miro. Espérame, yo miro. Creo que incluso ni tienes que prender el video, le das configuración de video y ahí dice mi video, si tiene habilitar HD o no. Pues lastimosamente Francisco había pedido que los videos quedaran en HD, pues para
para temas pues de claridad, pero pues en este caso si es preciso, pues quítale ese chulito. A mi video habilitar HD. Pero ni siquiera está habilitado. ¿No está habilitado el HD? No, no está habilitado. Ah, bueno. Sí, o sea, son vaivenes de la señal. Nos toca convivir con eso entonces. O sea, no tenemos otra manera. Y si tú dices que estás pegada Bueno, al ¿hasta router, dónde pues, me más aún. escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon, Jason? ¿O todo ha sido así intermitente? Jason. A partir de esa diapositiva que tienes ahí ha sido muy intermitente, profe. Ok, entonces voy a repetir Pero ahí esta. está mejor, ahí está mucho mejor en este momento. Ok, entonces voy a repetir lo que dije acá. Muchas gracias a todos y pues presento disculpas. Lamentablemente esto ha sido pues como algo que, como dice Lucho, se sale de las manos, pero bueno, vamos a terminar. Bueno, les decía entonces que en cuanto a las técnicas para el diálogo, conviene que, que se puedan desarrollar diferentes estrategias a partir de pequeños grupos o parejas, por ejemplo, o donde yo pueda trabajar también como diferentes situaciones donde el diálogo sea con todos los estudiantes. Eso pues ya se puede determinar desde el objeto de estudio, la asignatura o el proceso que yo vaya desarrollando con mis estudiantes. Aquí les decía entonces que algunas de las herramientas que puedo trabajar que están en plataforma Moodle o que también las puedo encontrar en internet son los chats, los foros y les contaba la experiencia del videoforo. Nosotros, o por lo menos en mi caso en la licenciatura, como nosotros todo lo tenemos a través de Moodle, nosotros yo he trabajado mucho esta estrategia del videoforo y es que los estudiantes no participen a través de los hilos de discusión de manera escrita, sino que lo hagan grabando su propio video. Entonces eso ha generado como otras condiciones para que ellos puedan participar de una manera diferente. Y realmente ha sido pues muy significativo como el apoyo de esta herramienta, porque en ocasiones los estudiantes no participan en el foro y he visto que con el video foro participan mucho más. Entonces ahí he visto pues como más la creatividad de ellos, porque no solamente comparten como su cámara, sino que también hacen como ciertas presentaciones o lo acompañan de imágenes y me ha parecido pues muy interesante. Bueno, otra son las wiki, que también las podemos diseñar en nuestra plataforma Moodle y que nos permite como el desarrollo de que los estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa en un proyecto. Entonces, esto también se puede diseñar desde la plataforma Moodle. Otra es Padlet. Es un muro virtual que lo podemos obtener desde internet. Simplemente necesitamos un registro para poder acceder. Y a partir pues de esta se pueden generar como también ciertos hilos de conversación y se pueden realizar sincrónica. Y otra de las estrategias o de las herramientas que podemos utilizar son las comunidades virtuales de aprendizaje. Esta pues es un poco más, no sé, mucho más exclusiva y ya puede ser como para una comunidad de profesores o para la misma comunidad de estudiantes, donde se pueden compartir experiencias exitosas de acuerdo a un proyecto o a un desarrollo. Bien, la otra son las técnicas para la enseñanza recíproca. Entonces, aquí ya muchas de estas actividades se las había mencionado, como por ejemplo la toma de apuntes por parejas, las celdas de aprendizaje, el juego de roles, rompecabezas. ¿Qué nos permite la enseñanza recíproca? Pues esta estrategia nos permite, primero, pues está basado en la pedagogía activa y requiere que los estudiantes den
pero también reciban al ayudarse mutuamente a adquirir conocimientos y asimilarlos. Entonces aquí los alumnos, permite que los alumnos puedan reforzar su propio aprendizaje cuando tratan de comprender como todo el proceso que vienen desarrollando. En ese sentido, entonces, este tipo de enseñanza o de técnica interdependencia. Y allí los estudiantes deben hacer buen uso de los conocimientos, de las competencias y de las ideas de los compañeros. La enseñanza recíproca entonces ayuda también a los estudiantes pues a retener la información, a condensarla, analizarla, asimilarla, clasificarla. Bien, tenemos otra técnica que es para la resolución de problemas y aquí pues diferentes actividades. Esta, a pesar de que aquí es una técnica, en el próximo webinar vamos a darle un espacio al aprendizaje basado en problemas, que también me parece una estrategia muy interesante para poder, y yo las asocié como a las estrategias asociadas al contexto. Me parece pues como muy pertinente allí, entonces esa la vamos a trabajar como aprendizaje basado en problemas en el próximo webinar. Aquí, ¿qué nos permite la resolución de problemas o las técnicas para resolución de problemas? Pues primero presentar a los estudiantes cierta situación para resolver, lo puedan hacer a través del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, donde se busca resolver un caso, resolver una situación de múltiples miradas. Allí los estudiantes entonces necesitan como poner en práctica todos los conocimientos que han adquirido, pero también practicar como esas habilidades de pensamiento que es necesario fortalecer en nuestros chicos. Y tenemos técnicas de organización gráfica. Aquí en las técnicas de organización gráfica, pues hay planteadas diferentes actividades, por ejemplo, ya la habíamos analizado, en la matriz de equipo y las redes de palabras. Aquí que nos permiten, pues como las técnicas de organización gráfica. Son herramientas flexibles, sobre todo porque nuestros estudiantes, algunos de nuestros estudiantes o muchos de nuestros estudiantes son muy visuales. Entonces, permite pues que ellos puedan recoger de manera adecuada y ordenar las ideas con el fin de dialogar, pues poder escribir o consultar. Este tipo de estrategia se centra como en las ideas de los estudiantes y muestra un concepto. Para ello, entonces, es importante que podamos utilizar la evaluación y la valoración mostrando de manera eficiente como el orden y la integridad de los procesos de pensamiento de los estudiantes o del grupo y los puntos fuertes y débiles de sus conocimientos. Y para ello, entonces, hay algunas aplicaciones online de la web 2.0 que nos permiten generar este tipo de organizadores gráficos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Genially. Genially es una aplicación que nos permite hacer presentaciones, nos permite hacer infografías, nos permite hacer también como líneas de tiempo y es una herramienta que nos permite jugar con las herramientas visuales. Es muy interesante. Minster y Blue actuales o mapas mentales de manera colaborativa. Entonces, si nosotros queremos trabajar con los chicos de manera, pues, dinámica a través de organizadores gráficos o entre ellos los pueden hacer, se pueden utilizar estas dos herramientas. Y finalmente Canva. Canva también es una herramienta que nos permite trabajar de manera muy visual con infografías, con presentaciones y con muchos organizadores gráficos para presentar diferentes tipos de información.
Ya con esto entonces quiero abrir el espacio de preguntas relacionadas con el aprendizaje colaborativo. ¿Alguien está? Aleja. Sí. Bueno, mi Adelante. pregunta es la siguiente. Digamos, todos, pues se sabe que para cada una de las áreas del conocimiento, pues hay una estrategia didáctica, ¿no? No es la misma la estrategia didáctica de las matemáticas a la estrategia didáctica de filosofía, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo adaptar esos conceptos del aprendizaje Sí. colaborativo a cada una de esas estrategias? Porque yo por lo menos observo que hay técnicas que quedarían muy difícil adaptarlas en la estrategia didáctica, aplicándola en matemáticas, supongamos. Porque, digamos, la matemática, ser una ciencia, pues requiere de unos conocimientos bastante fuertes en al menos los conceptos básicos y que esté lo bastante claro, porque si yo lo coloco al estudiante a leer una teoría o algo de matemáticas por sí solos, pues obviamente podrían entrar en errores, incluso a especulaciones, y la ciencia es muy exacta en sus definiciones. Digamos, una asignatura que puede permitir eso es las ciencias sociales, ¿cierto? Las ciencias sociales pues facilita más ese tipo de técnicas. Entonces no sé cómo adaptar o cómo readaptar ese tipo de técnicas, porque yo a veces he visto que el aprendizaje colaborativo en ciencia, dependiendo de la ciencia, no es tan factible. Gracias, Eddie, por tu pregunta. Pero, por ejemplo, si tú pones a hacer a los chicos un ejercicio matemático, una ecuación, qué sé yo, y lo pones a hacer primero ellos lo deben hacer de manera individual, por ejemplo. Después lo pueden desarrollar de manera colaborativa o conjunta. Sí, es que no todas las actividades que yo presenté son aplicables, por ejemplo, a la matemática. Habría que hacer diferentes adaptaciones, como tú dices. Pero si, por ejemplo, yo pongo al estudiante a desarrollar una ecuación, el estudiante después confronta con otro esos resultados de la misma ecuación, cómo lo hizo, ¿cierto? Ahí están trabajando de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque puede que uno tenga más habilidades que el otro, puede que los dos lo hayan hecho de la misma manera, puede que no lo hayan hecho de la misma manera. Entonces ahí es una de las estrategias sobre las cuales yo puedo trabajar de manera colaborativa en las matemáticas. Por ejemplo, yo podría darles un problema, sí, un problema matemático, no una ecuación que es una fórmula, sino un problema matemático y que ellos puedan resolver ese problema matemático desde diferentes miradas. Eso también puede variarse desde el trabajo colaborativo. Entiendo. Muchas gracias, Aleja. Bueno, Eddie, ¿alguien tiene más? Pues agradezco mucho su participación, su atención. Nos vemos entonces, queda pendiente, les voy a suministrar a través de la plataforma, les voy a suministrar un documento sobre la competencia para el manejo de la información y nos vemos entonces el lunes a la misma hora. Y pues por este mismo medio espero solucionar los problemas de conexión y que tengan todos un buen Aleja, día. muchas gracias. Yo te decía ahí en el chat que es más el desafío de ampliar y de profundizar para aplicar. Muchas, muchas, muchas gracias por compartir tan profesionalmente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profe Alejandra. Gracias, Bueno, Muchas Alejandra, muy gracias. amable. Chao, Alejita. bueno, que estén muy bien. Buen día. Chao, Igualmente. gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alejandra. A ti, Zulay, un abrazo.